Viernes 15 de noviembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Caterina Costa, presidente de la Cámara de Industrias, el proyecto económico urgente, una alternativa ante la crisis económica. ¿Quién pagará la factura? También estará con nosotros hoy en Contacto Directo Jimena Peña, asambleísta por Alianza País y ponente de las reformas electorales. El tiempo apremia a estas reformas. ¿Al final quedarán las mismas reglas para los comicios del 2021? Se lo preguntaremos. Francisco Huerta, analista internacional. Hablaremos de las convulsiones políticas en la región. ¿Cuál es el combustible de las violentas protestas? Lo vamos a analizar. Empezamos, hubo incidentes anoche en la Asamblea Nacional y esto luego de que Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico, no diera paso a la votación para aprobar el informe para el segundo debate de las reformas económicas. Esto, por supuesto, provocó el rechazo público de varios miembros de la comisión. Fue la reacción de varios asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico, luego de que el oficialista Daniel Mendoza, presidente del organismo, suspendió la sesión indicando que el informe para el segundo debate de la ley económica urgente se debería votar este viernes. Para lograr tener un informe de consenso que podamos votar. Mendoza, junto a Franco Romero, vicepresidente de la comisión, se fue por varias horas a su despacho, mientras en la sala de reuniones de la comisión el ambiente seguía tenso, pues los legisladores de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Suma se autoconvocaron. De que el compañero Donoso sea quien presida esta sesión, el único fin de viabilizar con un informe que vaya al pleno. Yo voy a hacer la averiguación jurídica de la gentil petición que ustedes me han hecho, por supuesto, con aval jurídico, porque yo no me voy a prestar a una ilegalidad. Finalmente, Donoso y otros miembros se fueron de la comisión y solo quedaron 6 legisladores, es decir, menos de la mitad. Como no contaron con el quórum necesario para sesionar, redactaron un acta pasada la medianoche en la que señalan que se debe aprobar el informe para segundo debate. Que estamos aquí listos para firmar un informe para que pase al pleno de la Asamblea Nacional, y ese es el compromiso que los 6 asambleístas que estamos presentes mostramos ante todos ustedes. Hoy, a las 9:30 de la mañana, la Comisión de lo Económico espera sesionar para finalmente aprobar el informe para el segundo debate y así sesionar en el pleno de la Asamblea este fin de semana sobre el proyecto de ley económico urgente enviado por el gobierno para que no entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Denise. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. En la Asamblea Nacional un buen número de legisladores, como ustedes acaban de ver, hacen de todo para demostrar que no son dignos de estar en este recinto representando a la ciudadanía. Y no se trata solamente de los públicos reconocimientos de incapacidad para presidir comisiones que tratan temas económicos, ni de los intereses políticos de aquellos que desde hace años prefieren no votar por ninguna ley económica, sino que solamente se abstienen para después poder decir que no fueron partícipes de la creación de ningún tributo, que no son responsables de nada. Se trata de no salir un día a decir que se debe votar por el archivo del proyecto de ley de crecimiento económico para al día siguiente pedirle al gobierno que retire ese mismo proyecto y horas después anunciar que se van a apurar en la elaboración de un segundo informe porque se dieron cuenta de que su pedido exigencia no había provocado ni cosquillas. Se trata en concreto de trabajar, de hacer aquello para lo que se les paga. Se trata de no hacer el ridículo y lamentablemente hay ridículos que cuestan caro. Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, nos acompaña. Buenos días. El sector empresarial tiene ya un cálculo del costo que les conllevaría la aplicación de esta ley tal como ha sido planteada. Gracias, Lenin. Buenos días a toda la audiencia de Contacto Directo. Para empezar a contestar su pregunta, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que la difícil situación que vivimos se relaciona al modelo económico que definió el gobierno anterior para nuestro país, con un altísimo gasto público, con una estructura pesada estatal, la cual generó desde el año 2009 un déficit constante que debió ser cubierto con deuda. Esa factura carísima la tenemos que pagar
todos los ecuatorianos y las decisiones para resolverlos son difíciles. El propio gobierno, conforme a la proforma que se ha presentado para el próximo año, define un crecimiento del 0.6%. El Fondo Monetario nos dice que el país va a crecer un 0.2%. Nosotros, Cámara de Industrias de Guayaquil, acudimos a la Asamblea, hemos estado en el marco de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, he estado presente esta semana para hacerles ver el análisis técnico que nosotros como Cámara hemos hecho del proyecto de ley, definiendo las cosas positivas, las cosas que tienen que reformarse, con un impacto de alrededor de 700 millones de dólares para el sector productivo. 700 millones más de lo que se paga hoy. Definitivamente son 700 millones de dólares, los cuales nosotros creemos debieron haberse enfocado más hacia el lado de los subsidios. Por eso también acudimos a un llamado del presidente de la República a dialogar sobre los subsidios que no cumplen con los requisitos básicos de ser focalizados, temporales, ni financiados, y que nos han generado en los últimos 10 años un hueco de 21.000 millones de dólares, los cuales equivalen a más de 1 millón de casas del plan de vivienda para todos que pudieran haberse construido la ciudadanía. Pero hablar de costo para el sector empresarial es un decir, porque gran parte y a veces todo, esos impuestos, esas contribuciones, quien las termina pagando es el consumidor, o sea, la gente, ¿o no están así? No necesariamente, porque al final del día todos los sectores productivos y las empresas de distintos tamaños, en las micros, las medianas, las pequeñas y las grandes, estamos encadenadas. Y lamentablemente quien sufre al final del día es el empleo. Eso creo que tiene que ser el principal enfoque de la buena política pública, lo que debería estarse debatiendo de forma técnica en este momento en la Asamblea, ese espacio democrático necesario. ¿Cuántas plazas de trabajo se están generando con estas reformas y cómo puedo hacer para dinamizar al sector productivo? Según ustedes, ¿cuántas? Lamentablemente eso todavía no ha sido definido. Lo que sabemos es que 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector productivo y que 5 millones de personas no tienen en el Ecuador un empleo adecuado. Caterina, el gobierno argumenta que no le quedó de otra porque organizaciones sociales y algunos violentos no permitieron que se eliminen los subsidios a los combustibles, porque si se lo hacía entonces el pueblo se iba a morir de hambre. Al sector industrial se los quitaron en el gobierno pasado y yo le pregunto cómo lograron sobrevivir al sinceramiento de los costos de los combustibles que algunos por acá interpretan como el verdadero apocalipsis zombie. Justamente eso fue el diálogo que tuvimos hace 2 semanas en la Presidencia de la República, que estaban presentes sectores de los transportistas, taxistas, representantes del sector indígena, empresarios, la academia. Les decíamos que nosotros perdimos esos subsidios en el año 2015, que hoy en día pagamos por galón de diésel entre $2 y $2.18, que tocó transparentar los costos y que para compensar el impacto necesitábamos ciertas medidas que todavía no llegan. Por ejemplo, la reforma laboral, por ejemplo, el ISD, que debería haberse eliminado, que es un impuesto recaudatorio y, como bien se dice, más que impedir la salida de las divisas, impide el ingreso de las divisas. Son temas urgentes que están pendientes, y al sector público, especialmente a los funcionarios de medio nivel y bajo nivel, que por favor dejen trabajar al sector productivo, que cambien su mentalidad del no por una mentalidad del sí, que promueva la producción. Usted habla de los funcionarios de bajo nivel y de medio nivel, pero aquí hay algo que no deja de llamar la atención, y es que quizás nunca antes el empresariado del país ha tenido tanta representación en un gabinete, en el alto nivel. Un presidente del gremio al frente del sector económico, otro al frente del sector productivo e industrial, otro en el sector agrícola. ¿Y cómo es que con tantas figuras dentro del gobierno no les termina de gustar el cuadro que han pintado? La Cámara de Industria de Guayaquil siempre hace un análisis técnico y somos propositivos. Nosotros conversamos y dialogamos absolutamente con todas las autoridades de todas las funciones del Estado. Bien les decía que he estado esta semana en la Asamblea Nacional y nosotros transmitimos nuestras preocupaciones de las cosas positivas, de las cosas que deben reformarse, y nos limitamos también muchas veces a las necesidades y esa estructura del Estado que hemos recibido del gobierno anterior y que requiere las decisiones difíciles que le indicaba. Existe la impresión de que el sector empresarial no quiere asumir ningún costo y resulta que aquí todos debemos pagar la farra del correísmo, lamentablemente. Vivir en Ecuador es caro, no hay buena salud, no hay buena educación, el seguro social sirve de poco y a veces de nada, y seguimos los ciudadanos sin que nos den incentivos ni alivios económicos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio
sacrificio que los empresarios sí están dispuestos a hacer. Los empresarios estamos dispuestos a apoyar como lo hemos hecho muchísimas veces. Estas contribuciones especiales no es la primera vez que se dan. Lo que quisiéramos es que esas contribuciones no caigan en saco roto, no caigan en esta montaña y en este marasmo de burocracia que tenemos, sino que debería ser enfocado hacia algún fin específico. Mucho más fácil es colaborar si, por ejemplo, nos dicen esto va a ir a la seguridad del país, esto va a ir a la educación, esto va a ir a la salud. Pero cuando cae a saco roto, realmente genera preocupaciones porque no estamos atendiendo ni las necesidades de los sectores más vulnerables, ni la frágil competitividad que tiene el país. Esa es una postura nueva, que no caigan los tributos en saco roto. ¿Qué es lo que ustedes identifican como tal? ¿Al gasto público, a la burocracia, al pago de la deuda? Sí, definitivamente hemos visto, por ejemplo, que las compras públicas se han incrementado en 500 millones de dólares del año pasado a este año. Sabemos que en muchos casos también todavía adolecemos de un problema grave que es el problema de la corrupción. Son temas que tienen que tratarse de forma técnica, lo hacemos así en la Cámara de Industria de Guayaquil y por eso nosotros estamos en este diálogo constante y a la expectativa de que la Asamblea en este momento asuma su rol histórico de ayudar a esas decisiones difíciles que se tienen que tomar en este momento en el país. El Ecuador está endeudado hasta el cuello y la deuda solo se paga con impuestos o con más deuda. La situación económica del país es de terror, hay obligaciones por todos lados, todos quieren más recursos, pero no se dice de dónde es que debe salir esa plata. Quienes antes planteaban las propuestas del empresariado son quienes hoy elaboran las políticas económicas y productivas del gobierno. ¿Cuál es entonces la alternativa que ustedes proponen? O sea, ¿por dónde debería redirigirse la política económica del país para encontrar una salida a la situación en la que nos encontramos? Nosotros creemos que no hay mejor programa social que aquel que genere empleo productivo. Nosotros estamos empernados al país, las industrias están invirtiendo constantemente para lograr mantener su eficiencia, su productividad. La reforma laboral es necesaria, existen consensos y tenemos que, cuando se hace política pública, siempre pensar en esas personas, en esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo y que se están generando en el sector productivo. Somos un país diverso, un país que tiene montones de oportunidades, no solo a nivel interno, sino de exportación. Lo vemos todo el tiempo. Esos acuerdos comerciales son necesarísimos. Alianza del Pacífico, acuerdo comercial con los Estados Unidos, hay que trabajar de forma urgente para poder vender más y no preocuparnos de cuánto nos toca comprar, nos toca importar, sino cuánto podemos poner en nuestros productos en el mundo. Caterina, y usted ha traído una gráfica con la que quiere evidenciar ¿qué cosa? Nosotros tenemos una gráfica, como indicaba, que el modelo económico nos ha generado un déficit constante, el gasto público gigante, la estructura del Estado nos hace endeudar día a día y eso genera la necesidad de más deuda. Esta es una factura carísima que tiene que pagarla todo ecuatoriano que vive en este país y que necesitará de decisiones difíciles que deberían empezar por las que se están discutiendo en la Asamblea y además por la eliminación de los subsidios que no están cumpliendo con los requisitos básicos. Estar focalizado hacia la población vulnerable, ser temporales, ya son más de 40 años que los tenemos, en los últimos años 21.000 millones de dólares desperdiciados y por último financiados que tampoco es algo que cumplen. Tienen que pagarla a todos. La CONAIE, se lo pregunto porque la CONAIE dice que solo paguen los que más tienen, que paguen solo los empresarios, que paguen solo los ricos. Nosotros hemos analizado de forma técnica la propuesta de la CONAIE y eso significaría el cierre de un montón de empresas. Yo sugiero que analicen el impacto en el empleo y que más bien piensen que las zonas donde están las personas que ellos representan son zonas productivas que nos demostraron durante el paro, que tienen productos agrícolas, pecuarios e industriales que el país necesita y que tienen maravillosas oportunidades. Esta semana estudiábamos el caso de una organización que se llama Yambi Kiwa, que es una organización en Chimborazo que está exportando productos medicinales y aromáticas a Europa, a Canadá, a Japón, 250 personas con 80% mujeres. Ese tipo de organizaciones deben promoverlas las organizaciones indígenas y eso yo creo que va a ayudar a la generación de plazas de trabajo y a la dinámica económica. Son los criterios de Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias, cuya presencia agradecemos esta mañana aquí en Contacto Directo. Luego de la pausa estará con nosotros Jimena Peña, asambleísta por Alianza País y ponente de las reformas electorales. ¿El legislativo alcanzará a cambiar las reglas para los próximos comicios? Ya volvemos.
Cambiar el modelo electoral porque es inequitativo, porque no controla, porque no garantiza que los resultados que se proclaman responden a la voluntad ciudadana es uno de los pendientes de la Asamblea Nacional. El proyecto de reformas al Código de la Democracia está en un segundo debate y nos acompaña para dialogar sobre las dificultades que ha tenido en el avance a su tratamiento la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente de este proyecto. Buenos días, asambleísta. Vamos primero a las formas. ¿Hasta cuándo tienen para aprobar los cambios al Código de la Democracia si la intención es que rijan ya en el proceso electoral del 2021? Muy buenos días, Lenny. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. Existe un candado constitucional que establece que la norma electoral no puede ser reformado un año antes a un proceso electoral. Eso quiere decir que la fecha límite que tendría la Asamblea Nacional para aprobar un proyecto de reforma sería aproximadamente hasta finales de diciembre para tener tiempo para procesar el veto presidencial y a su vez poder procesarlo dentro de la Asamblea. Sin embargo, la meta que nos hemos puesto como Comisión de Justicia y como Asamblea es tener una reforma aprobada hasta final de este mes. Usted ha dicho que no se puede procesar una reforma electoral de la magnitud que plantea el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué debemos esperar los ecuatorianos? ¿Que nos salgan con alguna tibieza? Existen algunas realidades en torno a este proceso de reforma. El primero es que tenemos ya un informe de segundo debate que fue aprobado en diciembre de 2017, un segundo debate que inició en enero de 2018 y que ha estado suspendido por 1 año y medio. Eso, por supuesto, que genera algunas complicaciones. Tan pronto asumí la presidencia de la Comisión de Justicia, me permití enviar el documento que estaba en debate a la Asamblea Nacional, a la función electoral y así también a varias organizaciones de la sociedad civil y políticas para que puedan revisar y puedan plantear sus observaciones. En agosto de este año, la función electoral ha presentado 3 paquetes de observaciones bastante numerosas, lo cual obviamente alertó a algunos sectores políticos que se mostraron preocupados en primer lugar por la intensidad de las observaciones. Por tal motivo, lo que se ha sugerido es que lleguemos a consensos de todo este paquete de observaciones que hemos recibido en algunos temas que generen consensos y que sean importantes, y que otros temas que también puedan ser importantes pero que ameriten un debate más profundo puedan ser presentados en otro momento en un nuevo proyecto de ley que la misma función electoral puede presentar y que incluso podría ser aprobado por esta misma Asamblea, pero dentro de un trámite ordinario, es decir, un primer y un segundo debate, pues que puedan desarrollarse para procesar estas reformas que son profundas e importantes. Pero lo que es importante para unos no lo es para otros. ¿Será usted quien determine al final cuáles son esos temas que se incluyen y cuáles quedan para ver si algún día se retoman? Si bien de acuerdo a la ley vigente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la ponente es la que tiene la responsabilidad de presentar este documento final de votación, realmente es impensable que la voluntad política de un legislador o de una legisladora pueda imponerse sobre la voluntad del Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, pero usted en días anteriores adelantó que no existirían los votos para tratar, por ejemplo, el tema de la asignación de escaños, es decir, que iríamos una vez más a elecciones con el inconstitucional método de Hunt que premia desproporcionadamente a las organizaciones políticas. Entonces, si eso no es urgente, si eso no es lo importante, ¿qué es? Estimado Lenin, en realidad lo que yo he comentado es que no existe voluntad política, de acuerdo a los diálogos que he tenido, en relación a la eliminación de los distritos electorales, porque si bien existen argumentos muy válidos y con los que incluso puede estar de acuerdo, la eliminación de los distritos puede mejorar la proporcionalidad. Sin embargo, también existen preocupaciones válidas de legisladores que en este momento representan estos distritos electorales y que ven esta reforma como un retroceso de representación para sus mandantes y para sus territorios. En ese sentido, Lenin, insisto, lo importante es dialogar y llegar a consensos. En cambio, mira, en relación al método de asignación de escaños, existen algunos sectores políticos que han mencionado que si se mantienen los distritos, ellos no se opondrían a que se cambie el método de Hunt a Webster. O sea, condicionan, chantajean. No, es un proceso de construcción parlamentaria.
Es importante, Lenin, que se comprenda que en la Asamblea Nacional existen varios sectores políticos que están legítimamente en la Asamblea Nacional y que es nuestro deber debatir y que está bien la diversidad. El reto que como ponente de esta ley debo lograr es llegar a esos consensos que nos permitan aprobar una reforma que atienda a temas importantes también, sí, como pero por hay que ejemplo la también, transparencia que son del gasto organizaciones electoral, políticas la que están transparencia en el precautelando manejo de fondos de campaña. sus intereses políticos, sus intereses de representatividad. No vamos a descubrir el día de hoy, esta mañana, que les interesa realmente, pues, la representatividad y no tener la mayor cantidad de asambleístas que les permitan contar, pues, con un peso político importante dentro de la asamblea. O sea, ya estamos grandes para creernos eso. Lenin, existen dos elementos fundamentales que cualquier reforma debe garantizar, que es la legitimidad y la transparencia. La legitimidad que la estamos dando los legisladores, que hasta el momento hemos intervenido en el Pleno de la Asamblea Nacional, 49 en este proceso de segundo debate y todavía quedan varios legisladores por intervenir. La legitimidad se dará en el momento de votación de este proyecto de reforma. Y para garantizar esa legitimidad es importante responder a aquellos que dicen que el propósito de esta reforma es legislar por la coyuntura electoral y nada más alejado de la verdad. La responsabilidad que tenemos como Asamblea Nacional debe darse por la necesidad de reformar un código de la democracia que debe atender a ciertas demandas para fortalecer nuestro proceso electoral, nuestra democracia en el país. Asambleísta, y para eso requerimos consensos. Permítame, Lenin, solamente terminar la idea. A ver, termine, por favor, pero vamos rápido, porque queremos tocar también otros temas. Y si existe la necesidad de debatir con mayor profundidad ciertas propuestas que se están debatiendo en este momento, hay que hacerlo. Lo que no nos podemos permitir como Asamblea Nacional es que este proyecto de reforma sea deslegitimado por algunos actores que ya sabemos se van a oponer a todo, pero que no sea por falta de esfuerzo, que desde la Comisión de Justicia como ponente, que desde la Asamblea Nacional debemos fortalecer, debemos promover para aprobar esta reforma. Cuando dice algunos actores se refiere al correísmo, que ya ha dicho que no se toque este tema ahora y que se lo deje para algún otro día. El uso de recursos, de los recursos económicos, la campaña anticipada, el control del gasto electoral, el manejo de los fondos partidarios. Décadas se viene hablando de esto y décadas que no se ha hecho una reforma efectiva que permita un control eficiente, así como la eliminación de abusos, sobre todo por parte de las autoridades que buscan reelecciones. Le pregunto, asambleísta, ¿esto sí forma parte de los asuntos importantes que se van a tocar en esta ocasión o se patea también esa pelota para adelante? Así es, no, es un tema importante que genera consenso. Todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional han dicho estar de acuerdo con esta parte de la reforma. Estaremos atentos a ver cómo votan para, en efecto, pues tener certeza de ese compromiso por la transparencia y por la lucha contra la corrupción, también dentro de los procesos democráticos dentro del país. Así es que estamos fortaleciendo las propuestas que han sido presentadas por la función electoral en este aspecto. Incluso también hay un consenso amplio, por ejemplo, para debatir temas sobre la administración de justicia electoral, que ha sido presentado por el Tribunal Contencioso Electoral, y además por temas, Lenin, que realmente me motivan, temas que tienden a fortalecer la participación de la mujer en la política y también la participación de los jóvenes, en momentos donde los políticos hemos evidenciado la urgente necesidad de renovar a los políticos en este país. El gasto electoral, con límites como hoy, con límites que no se cumplen, o sin límites y que cada quien haga pues lo que le dé la gana y que el que tenga la billetera más gorda se imponga. Estamos en una dicotomía ahí bastante compleja. Bueno, un gasto electoral que en efecto tenga un límite, que garantice los controles necesarios y que además también promueva la participación de actores que, si bien no tienen una chequera que avale su campaña, pueden tener todas las capacidades que debe tener una autoridad electa. Por tal motivo, los consensos a los que se están llegando, de acuerdo a lo que escucho en las intervenciones, es que precisamente se pueda transparentar el gasto electoral, elevando el gasto electoral sin que esto signifique de ninguna manera elevar el gasto público, sino más bien transparentar estas donaciones que de hecho ya en la actualidad los candidatos reciben
durante su proceso de campaña. Pero además también garantizar cierto financiamiento público, insisto, para que podamos tener una real participación con mayores oportunidades para aquellos ciudadanos que legítimamente aspiren a representar a sus poblaciones y que no tengan, como dije, una chequera o un partido con un dueño adinerado que financie su campaña. Y estableciendo además prohibiciones para que empresas que después quieren contratar con el Estado no puedan pues financiarlas y no vuelva a ocurrir aquello de la calle Majano, ¿no? Una cosa más, y para cerrar, asambleísta, la forma de votación, la forma de contabilizar los votos, también van a ser sujeto de esta reforma, porque aquello del voto entre listas que fragmenta la voluntad popular y deja a las organizaciones políticas en desventaja frente al planchazo, como que ya es hora de que se termine. De hecho, me parece que un eje importante de esta reforma, según los diálogos que hemos mantenido, es precisamente fortalecer a los partidos y organizaciones políticas. Por tal motivo, algunos legisladores han planteado, por ejemplo, que se pueda dar una lista pues que sea cerrada y bloqueada, con el fin de que los ciudadanos puedan optar por los candidatos de una lista en base a su propuesta electoral. Jimena Peña, asambleísta, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias también. Son las 7:31 ya. Ya volvemos. Cuando regresemos estará con nosotros Francisco Huerta, analista político. Distintos países de la región han sido escenario de violentas protestas. Hablaremos de esto luego de la pausa. No se vaya. La ley mecánica del péndulo determina que a una acción corresponde una reacción contraria de fuerza equivalente. En las sociedades nos encontramos también con una oscilación de las cosas políticas que se mueven de un lado hacia otro. Lo hemos vivido en carne propia y lo observamos también en la región y en el mundo entero, donde los pueblos pueden expresarse democráticamente. Sin embargo, en las últimas semanas observamos conductas violentas que buscan acanallar a quienes detentan el poder, intentando empujar a fuerza de caos y desmanes la imposición de modelos distintos a los escogidos de forma democrática. ¿A qué responde aquello? Se lo preguntamos al doctor Francisco Huerta Montalvo, analista. Buenos días, doctor. Buenos días, Lenin. La respuesta no es única porque las causas que motivan los acontecimientos que comentamos son diversas. A veces hay la tendencia a meter todo en el mismo saco, pero ahí unimos peras con manzanas y hasta chirimoyas. Un elemento clave tiene que ver con la entrevista anterior. La gente no confía en la pureza del sufragio y lo de Bolivia deriva directamente de la sensación de fraude determinada por la propia OEA, que antes fue a decir a Bolivia que la reelección era un derecho humano. Es decir, las cosas son bien difíciles de entender porque los argumentos varían según la condición y la ocasión. En esa línea lo de Chile es distinto y lo nuestro también. Pero en la reacción en la calle sí se nota una condición de odio debajo, un tejido de odio rumiado hace mucho tiempo que explota con distintos pretextos, sea el subsidio de la gasolina o el precio del metro. Los gobiernos de derecha o de centro que se someten a esta circunstancia de violencia le echan la culpa a una izquierda reaccionaria. Los gobiernos de izquierda que viven esas mismas expresiones violentas responsabilizan a la derecha golpista. ¿Así de sencillo debe ser el análisis o se trata de algo más que un ejercicio de sediciones, doctor? Yo creo que hay un tejido de descomposición social con profundo descontento por la gran desigualdad que en todos los ámbitos, no solo el económico, está vigente en nuestros países. América Latina es el continente más desigual del mundo. No es que aquí somos más pobres que en África, pero somos más desiguales. No solo en la condición de lo económico, la calidad de la atención de salud. Depende de con cuánto cuenta uno para pagar esa atención y la atención es distinta. La calidad de la educación, hasta el trato de la gente. En esa línea de repente la gente dice basta, se cansa y explota. No quiero justificar nada porque esa violencia es injustificable, pero quiero tratar de entenderla. Ayer estuve hasta altas horas de la noche, hoy día en la madrugada, escuchando Chile. ¿Creen que van a salir con una nueva constitución? Yo creo que eso ayuda, porque el caso concreto en Chile es que la Constitución es herencia de Pinochet, 40 años. Bueno, ahora creen que van a cambiar las cosas cambiando la Constitución.
La desigualdad no es cuestión de un texto constitucional, es la voluntad de un pueblo de ser leal a su composición social. Gran clase media deberían estar mejor las cosas, pero la clase media está depauperada, mientras Chile crece, pero solo en determinados sectores sociales. Ahora, usted en un artículo de opinión hablaba sobre la rabia, doctor, una rabia que responde precisamente a las desigualdades a las que hace referencia, pero también a la impunidad, a la falta de oportunidades, en otras palabras, al fracaso en la aplicación de un sistema democrático que hoy no responde de manera efectiva a los requerimientos de las sociedades, independientemente de la orilla en la que se encuentren sus gobiernos. Yo le pregunto entonces, doctor Huerta, ¿se está agotando la democracia? Como sistema, no. Los que la representan, sí. Acabamos de ver lo que está pasando en el Congreso Nacional. Lo de anoche fue escandaloso. Cualquier cosa puede parecer eso, menos una Asamblea Nacional. Y si le sumamos a todo lo dicho, la enorme corrupción, que es un factor que ya identifica política como corrupción, entonces estamos en nada. Creo que la democracia hay que revalorizarla con demócratas. Y lo que tenemos es aventureros de la política, pero no demócratas. Ahora, hay rabia, sí, pero también hay temores, porque hemos pasado de la guerrilla rural a las guerrillas urbanas, y usted, que en algún momento militó en la izquierda, doctor Huerta, sabe precisamente que esos caminos no conducen precisamente a nada bueno. Por supuesto, y he estado cerca de los movimientos guerrilleros en América Latina, como una visita al M-19 en Colombia, pero con otras búsquedas, necesariamente, y no entendiendo que asaltar un negocio privado es hacer fomento de la revolución. Por el contrario, eso ubica la revolución en el hecho vandálico y la deteriora completamente como posibilidad de aspiración de cualquier pueblo. En este tema, un rol de las Fuerzas Armadas es clave, básicamente en labores de inteligencia. Ahora estamos viendo que hubo una cantidad de extranjeros en el Ecuador y que algunos eran médicos cubanos y que hubo un ingreso masivo con visa oficial desde Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué nos damos cuenta de eso ahora? Y cuando asaltan algunos cuarteles en simultánea, entonces presumimos que hubo una conspiración. Pero antes no se detectó. Igual en Chile, nadie esperó una reacción de esta naturaleza. Es que ahora hay circunstancias que permiten convocatorias que no se esperan a partir de los medios de comunicación contemporáneos. Y ahí la gente se sorprende en sus labores de inteligencia. Si tuviéramos que adelantar una propuesta, doctor Huerta, para esta crisis que se expresa lo mismo en la primavera árabe que en Hong Kong, en las calles de París y en Quito, en Santiago y en La Paz, en Panamá y en Haití, que se anuncian en Colombia, más allá de las lógicas particularidades que contiene cada una de estas protestas, ¿existe una respuesta común para este descontento, para este hastío generalizado? Sí, básicamente analizando precisamente en la Universidad Casa Grande, donde tengo alguna actividad, este tipo de situaciones tienen que ver con decadencia de los partidos políticos que deberían ser el instrumento de mediación entre las sociedades y sus gobiernos. Eso ha desaparecido, son empresas electorales, solo se reactivan en tiempos de elecciones y solamente son mecanismos de usufructuar de la política como de cualquier otra empresa. Y dos, como esos partidos no funcionan, no hay capacitación política. Hace tiempo aprendí que las ideas no se defienden solas, pero aquí no hay nadie que difunde esas ideas para que las pueda defender. Entonces se da un círculo vicioso horrendo, no hay instrumentos para la política, no hay ciudadanos, sino apenas analfabetos que votan, pero analfabetos cívicos. No hay posibilidad para la democracia. Permítame volver nuevamente sobre su artículo de opinión, donde usted señalaba que siempre habrá desigualdades, pero se debe tener cuidado de no hacer que la brecha sea más grande. Sin duda. ¿Cómo se lo logra, doctor, si la justicia no responde, si la institucionalidad es apenas un desinstitucionalizado concepto? Hay que pensar en economía como la posibilidad de incrementar la circulación de capitales también a través del salario. La brecha se hace más grande cuando el ingreso de determinados sectores, los dueños del capital, no compensa el esfuerzo del asalariado. Y entonces hay crecimiento en la economía, pero queda mal distribuido, solo queda en las capas dirigentes. Y los sectores que generan ese capital, que lo motivan a crecer con su esfuerzo, no tienen la compensación salarial debida. Yo creo que nosotros en eso mejoramos algo
pero se va quedando la canasta básica y sus costos. El país es uno de los más caros del continente versus la capacidad adquisitiva de ese salario. ¿Cómo lee usted la CONAIE, sus nuevos liderazgos, sus actitudes, sus decires a ratos beligerantes? Yo creo que están fuera de foco absolutamente. Han malentendido su rol como nacionalidades indígenas y creen que son una extranacionalidad en territorio ecuatoriano. Ya incluso quieren determinar cuando el vicepresidente puede o no ir a hacer su actividad en los territorios que ellos llaman propios y lo amenazan con ortigarlo. En esa línea están absolutamente desaforados y habría que ponerlos en su sitio, haciéndoles ver que si quieren pertenecer al gobierno del Ecuador, si se sienten ciudadanos ecuatorianos, tienen que comportarse como tales y no como jefes de otra nación. Francisco Huerta Montalvo, analista, gracias por venir esta mañana. Encantado. Denise. Lenin, el tiempo es corto, estamos despidiendo ya Contacto Directo, pero viene Televistazo en la comunidad. Bien. Nos volveremos a ver la próxima semana, será hasta entonces.